El tema 18 de nuestra materia de español se titula Las fuentes de consulta y las referencias bibliográficas. Esto tiene que ver también, chicos, con nuestros textos expositivos. Cuando nosotros investigamos un texto expositivo o consultamos alguna información, al finalizar nuestra investigación debemos poner de dónde consultamos esa información, dónde la obtuvimos y sus referencias bibliográficas. Una fuente de consulta, pues son todos aquellos materiales que nos proporcionan información. Estos pueden ser impresos o electrónicos. Dentro de los impresos, pues tenemos los libros, las enciclopedias, los periódicos, las revistas científicas, etc. Y dentro de los electrónicos, pues están las computadoras, las tablets o los teléfonos celulares inteligentes, donde nosotros podemos obtener información por medio de videos, audios o sitios de internet. Esto es la fuente de consulta. Cuando hablamos de una cita bibliográfica o una referencia bibliográfica, bueno, esto es el fragmento o el pequeño texto que tú lo copias tal cual como está en el libro para fundamentar o para, pues sí, para fundamentar la parte de un texto expositivo. Por ejemplo, ayer que exponían sobre los koalas, que decían que solo que son una especie endémica de Australia y etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes tomar un texto tal cual lo dijo un autor y escribirlo y poner su cita bibliográfica. Esto, chicos, o esta referencia bibliográfica es el conjunto de datos que describen la obra de la que se ha obtenido la información. Y es sumamente importante escribir por medio de una cita, o la que se usa actualmente es APA, y esta cita debe tener lo que el autor o los autores dicen y en qué año y en qué obra es en la que se escribió esta información. Así como si es de internet, la página de internet donde lo tomamos, o el libro y de qué página y hasta en qué párrafo lo tomamos. Todo esto debe coincidir exactamente con los datos, porque si alguna persona ve tu información y dice, me interesa, quiero saber más, pues él se va a la parte de la referencia bibliográfica, dice, el autor fue Panchito en el año de 1512, en el libro La vida de los koalas, en la página 15, el párrafo 3. Entonces ya él se va a consulta ese libro, se va a esa página y ahí puede él obtener más información. Así como tú lo pases tal cual a tu referencia, cuando la persona lo consulte, pues va a poder encontrar esa información. Como ya te comentaba, los elementos básicos que nosotros tenemos que considerar para elaborar una referencia, pues son los autores. Aquí se anota de forma invertida, es decir, primero el apellido, seguido por las iniciales de los nombres. La fecha de publicación. Esto va entre paréntesis, es decir, solo el año, el título del libro donde lo obtuvimos, en este caso te pongo un ejemplo, es Matemáticas Financieras y Evaluación de Proyectos. Este debe de ir escrito con letra cursiva, el lugar de la publicación, es decir, en dónde es donde, pues vaya el lugar donde se originó esa investigación, aquí en este caso pues es Nicaragua, va seguido de 2 puntitos y por último la editorial. Esta va después de un punto. Entonces, con esto, corazones, al momento de que realizamos esto, ya tenemos nuestra cita textual o nuestra referencia en versión APA. ¿Ok? Vamos a pasar a la actividad.
vas a buscar en tu diccionario las siguientes palabras, como es consulta, bibliografía, registro, fragmento, directo y fundamentar. Entonces nos tiene que quedar de la siguiente forma. No. Acción y efecto de consultar. Bibliografía. Relación o catálogo de libros o escritos referentes a una materia determinada. Registro. Lugar donde se pueden registrar o ver algo. Fragmento. Parte extraída o conservada de una obra artística, literal o musical. Es decir, el fragmento de algún texto, un pequeño concepto, un pequeño párrafo. Directo, que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos intermedios. ¿Qué quiere decir? Que la información es directa, no te proporcionan información como de relleno para generar más, para darle vueltas al concepto, sino que la información es directa. Y fundamentar es establecer la razón o el fundamento de una cosa. Siempre nos van a dar una fundamentación, es decir, un respaldo o algo que nos diga que esa información es verídica. En tu material recortable tienes la siguiente ficha. Tú vas a completar con la información que te está pidiendo. Aquí tenemos la ficha del libro de Alicia en el País de las Maravillas, nos está proporcionando el autor, la editorial, el código, la edición, formato, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas a llenar o a complementar este cuadrito de aquí con la información que tenemos sobre el libro de Alicia en el País de las Maravillas. En apellido y nombre de los o las autores o autoras, ¿cuál es? Es Lewis Carroll. Lewis Carroll. Lewis Charles Carroll. Letwin Dawson. Eso también va. En el título de la obra, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Año de edición. 2010. Nombre del editorial. Azteca. Editorial y distribuidora Azteca. Okay. Número de la edición. No. Primera y ciudad de edición. México. Número de páginas. 280. 280. Entonces nos tuvo que haber quedado de la siguiente forma. Espérame, todavía. Bueno. Siguiente actividad. Dentro de nuestro material recortable tenemos la siguiente actividad. Vas a unir con una línea los ejemplos que corresponde. Si es una referencia bibliográfica o si es una cita textual en base a lo que estuvimos viendo durante la clase, por favor. Es una referencia bibliográfica. Benito José Antonio, 1992, la puntuación, usos y funciones, Madrid, editorial Edinumen, es una cita textual. Esa sí es una cita textual. Fíjate la diferencia. Cuando hablamos de una cita textual, iniciamos con el nombre del autor, el año en que escribió el libro, cómo se titula el libro, en dónde y la editorial. Ese es el orden que lleva. ¿Sale? Siguiente. Chop, en 1992, Educación y Formación para la Calidad. Cita textual. Es una cita textual. Y por último, León Tolstoy, El niño reconoce a la madre para la sonrisa, es una de las muchas cosas que afirmó este escritor. Es una referencia bibliográfica. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la página 44 y 45 de nuestra guía. Número 1. Subraya las fuentes de consulta que emplearías para obtener información. Se está trabando mucho. Con los animales marinos. Documental. Documental página web de Secretaría de Pesca, página web de Ciencias Naturales, página web de Greenpeace, CD-ROM,
Entonces es documental El Océano Pacífico, Enciclopedia de los Animales, página web de la Secretaría de Pesca, libro de texto de Ciencias Naturales, página web de Greenpeace y el CD-ROOM sobre los océanos del mundo. Número 2, dice, escribe la letra que corresponde a la información de la portada y del interior del libro. En el primer libro donde dice explorar el universo, ¿qué letra le corresponde? La E, el título del libro. Muy bien. Siguiente, donde dice Angélica Gutiérrez. Angélica Gutiérrez. Nombre de autora. Nombre de la autora. Sería la C. Nombre de autora. Editorial Otro Mundo, segunda edición. Nombre de la editorial. Nombre de la editorial, muy bien. Segunda edición. Lugar y fecha de publicación. Lugar y número de No, edición. donde dice segunda Número de edición. Número de edición. Número Y por de último, Madrid edición. 1999. Número de la edición. Lugar y fecha de publicación. Lugar y fecha de publicación. Muy Lugar bien, y fecha de publicación. Gracias. Pasamos a la siguiente. Número 3. Subraya las citas bibliográficas en el texto de la izquierda y contesta. Dice, los periódicos se caracterizan por publicar textos de interés general como el reportaje, la crónica, la reseña, el editorial y la noticia. De todos ellos, la noticia es el que ocupa más espacio porque, como afirma Alex Grigelmo, es la esencia del periodismo, la materia prima. Entonces, lo que está entre comillas, que dice la esencia del periodismo, la materia prima, lo vamos a subrayar ya que es una cita textual. En este sentido, se puede afirmar que sin noticias no hay periódico ni periodismo. Para que un hecho determinado sea considerado como noticia, es necesario que cumpla con varias condiciones. Como lo señala Grigelmo, pues debe tratarse de un acontecimiento sorprendente, enternecedor, paradójico o trascendental y sobre todo reciente. Esa es la segunda cita bibliográfica. ¿Ok? Ahora, en las preguntas dice, ¿cómo se escriben las citas bibliográficas en los textos expositivos? Entre comillas. Entre comillas. Y o signos de puntuación. Importante, no hay que cambiar las palabras, o sea, así como lo dijo el autor, así voy a pasar el texto tal cual, con punto y coma, con signos de puntuación, todo va tal cual. ¿Ok? Siguiente, ¿cómo se relaciona cada cita bibliográfica con los datos de la fuente de donde se tomó? Se escriben entre paréntesis y en orden ascendente. Conforme vamos marcando una cita textual, le vamos poniendo un número, como se veía en el texto, ¿ok? Eso es informativo. Ahora, número 4, dice, elabora la referencia bibliográfica de la fuente que se utilizó en el texto anterior. Apellido del autor. Grigelmo. Nombre del autor. Alex. Título del libro subrayado. El estilo del periodista. El estilo del periodista. Número de edición consultada. Segunda edición, ok. ¿Cuál es la editorial? La editorial es Alfaguara. Alfaguara, ok. ¿En qué lugar y año se publicó? En México del 2008. En México en el 2008. ¿Y de qué página tomaron la información? De 3.3.
De la página 3, ok. Ahora, en el ejercicio número 5, dice que vas a escribir la referencia bibliográfica de la fuente. Tenemos aquí el libro del cine también se hace, de Mariana Luiselli y Paz Alicia García Diego. Bueno, tú vas a realizar en base a la información del ejercicio 4, en ese orden, vas a elaborar la siguiente cita textual. Esa sería su favorita, ¿no? Eso no. Entonces nos quedaría Luiselli, Mariana y Paz Alicia García Diego, punto, y con letra un poco como cursiva, el título de la obra, el cual es El cine también se hace, coma, la editorial es Santillana en México en el año 2005 y la información la sacan de la página 27. Bueno, chicos, y con esto terminamos nuestro tema 18, que son las fuentes de consulta y referencias bibliográficas.